bienvenidos esta segunda semana de nuestro estudio del libro de Nehemías. Estamos muy alegres de saber que estás aquí conectando. Gracias a todos los que conectaron la semana pasada, que fue nuestro inicio de este estudio específico en el libro de Nehemías. Recibí varios mensajes de algunos de ustedes de lo que recibieron del Señor, de parte del Señor a través de su palabra, de este estudio. Así que gracias a los que han empezado a compartir aún más. Ahí donde estás, te quiero invitar en este momento a que no solamente nos des un saludo, déjanos saber ahí donde estás, de dónde estás conectando. Nos encanta mirar los nombres y también reconocer quién está conectando esta noche. La semana pasada fui a dar un estudio bíblico a un grupo de personas y conocí a alguien que solamente lo conocía por nombre a través de la conexión de Facebook, pero no había conocido a esta persona en persona, y cuando me dijo su nombre le dije, ya sé quién eres, ¿verdad? Entonces, bueno, nos encanta mirar cada uno de ustedes cuando nos dan un breve saludo ahí, nos deja saber tu nombre y apellido y nos encanta orar por cada uno de ustedes. Pero también quiero invitarte ahora mismo a que envíes una invitación a alguien, ya sea compartiendo este enlace en tu muro de Facebook, o si lo estás viendo en YouTube, también puedes oprimir ese botón que dice share y enviarlo a un texto, a un amigo, a un compañero, a un familiar, alguien que está buscando del Señor. Hay mucha necesidad, y aún más al final de este estudio quiero que ores conmigo por algunas peticiones específicas que hemos recibido. Y si de algo te diste cuenta la semana pasada en este primer capítulo de Nehemías que estudiamos, es que la oración es crucial. La oración es nuestra primera prioridad en lugar de nuestro último recurso. Ahí, iniciando en ese primer capítulo de Nehemías, nos dimos cuenta que Nehemías era un hombre de oración, un hombre de fe y de oración. Así que bueno, de nuevo, gracias a todos los que están conectando y gracias por compartir este enlace, y también gracias a los que luego ven este estudio posteriormente. También bendecimos tu vida por apartar ese tiempo específico para estudiar la palabra de Dios, y más que todo para escuchar de Él, porque nuestros oídos espirituales son los que reciben, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de su palabra. Así que bueno, vamos a iniciar ahora este estudio, y obviamente la semana pasada estudiamos el primer capítulo. Había tanto ahí que podíamos exprimir, se puede decir, y aprender y aplicar de esta historia de Nehemías. Leímos cómo este hombre sencillo, ¿verdad? No era un profeta, no era alguien específico así que estaba sirviendo al Señor, excepto que era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios, y estaba en una posición que Dios lo había colocado como el copero del rey, ¿verdad? Y luego aprendimos que cuando él recibió esas noticias terribles de la ciudad de Jerusalén, estaba tan destruida, su corazón se conmovió. Su corazón se entristeció al escuchar que esta ciudad tan especial para su Dios estaba en ruinas. Y luego aprendimos, ¿verdad?, que él tomó su tiempo para orar. Tomó 4 meses, dice la palabra de Dios, donde él estuvo orando, buscando del Señor, tratando de buscar la solución, qué se podía hacer acerca de eso. Bueno, aprendimos mucho la semana pasada. Solamente te invito, si no llegaste a escuchar capítulo 1, te invito a que después, cuando tengas tiempo, regreses y escuches el estudio y la enseñanza que tuvimos del capítulo 1 para que lo puedas poner en acción. Pero vamos a orar en este día por este segundo capítulo que vamos a estar estudiando, y vamos a orar para que el Señor específicamente venga y hable directamente a tu corazón, a tu situación, porque sabemos que Él no solamente escribió este libro para que lo leyéramos como un libro de historia. Sabemos que el Señor sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos
escuchar lo que necesitamos escuchar con nuestro espíritu para saber qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestra situación. Ahí es donde viene su transformación. Así que vamos a orar y luego estaré entonces anunciando las 2 personas que ganaron el devocional la semana pasada. Recuerda que dijimos aquellos que siguen ahí chateando con nosotros, íbamos a escoger 2 nombres y esos 2 nombres van a ganar el diario que regalamos al inicio de este año, Eclesía, donde tenemos nuestro devocional. Ahí puedes escribir tus notas también. Así que bueno, oremos y luego anuncio esos 2 ganadores. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y escuchar de ti personalmente. Espíritu Santo, habla a través de mis palabras y habla a través de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús lo declaramos. Y su iglesia dice, amén. Dame un fuerte amén, por favor. Ahí chatéalo. Amén sencillamente significa así sea. Hazlo, Señor. Entonces, los 2 ganadores, antes de que se me olviden de la semana pasada, es Nancy Leal. Nancy Leal, te has ganado un devocional. Si no tienes uno, es tuyo. Y si ya tienes uno, recógelo este próximo domingo en nuestra mesa de registración y dalo como un regalo a alguien más. Y la segunda persona es Gladys Tomax. Espero que estoy diciendo el apellido correcto. Gladys, te amamos, te queremos y tú también has ganado un devocional. Ambas de ustedes pueden venir este próximo domingo a nuestro servicio en persona y solamente ve a la mesa de registración y ahí va a tener tu nombre, tu devocional y lo puedes recoger gratuitamente. Pero bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. De nuevo, si apenitas te estás conectando, bienvenidos en esta noche. Vamos a estudiar el libro de Nehemías y hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Así que de nuevo, si no lo has hecho, dale un breve like y comparte este enlace. Pero bueno, capítulo 2, en unos minutitos vamos a iniciar y leerlo. Pero antes de eso, yo diría que si la vida de Nehemías fuera una película, yo creo que al frente de esa pantalla saldría y diría 4 meses después, aparecería ahí en la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque como leímos en el capítulo 1, ¿verdad? Después de haber escuchado estas noticias, él se puso a orar. Nehemías había estado orando ahora por 4 meses cuando abrimos este segundo capítulo. Y en veces, la razón que digo esto es porque a veces leemos algo, un primer capítulo de la Biblia y seguimos al siguiente y no nos damos cuenta a lo mejor de cuánto tiempo ha pasado. Y eso es algo que es evidente en esto. Después de que leímos el capítulo 1, quiero que entiendas, ya habían pasado 4 meses ahora al leer el capítulo 2. Si no lo has hecho, te invito a que agarres tu Biblia ahí para que puedas abrir el capítulo 2 conmigo. Y si tienes ahí donde escribir, un cuaderno, un libro, o si tienes nuestro devocional Eclesía, ábrelo porque vamos a tomar ciertas notas acá y vamos a subrayar cosas que nos resalta, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo, ahora abrimos el capítulo 2 y ahora han pasado 4 meses donde Nehemías estuvo orando, buscando del Señor, buscando de Él, orando, clamando a Él, mirando hacia el cielo y diciendo, me imagino, ¿verdad? Señor, guíame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al iniciar este capítulo ya es evidente para nosotros que Nehemías era un hombre de oración. Aún más, yo quiero que declares en este día, yo soy una persona de oración. ¿Por qué no lo declaras ahí? Yo soy una persona de oración. Y a lo mejor piensas y dices, pastora, ay, honestamente, yo no soy una persona de oración. Yo quisiera, pero no lo soy. Pero mira, en este día, yo quiero que lo declares en fe y quiero invitarte, si no lo hiciste la semana pasada, para aquellos que estuvieron con nosotros, te di un reto al final de esa enseñanza y ese reto era que dediques 10 minutos, 15 si es posible,
10 minutos o 15 minutos de oración sin distracción. Y si lo llegaste a hacer, felicidades. Si no lo llegaste a hacer, no importa. Nunca, 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 nunca es muy tarde para ser una persona de oración. Así que te invito de nuevo, esta semana te reto de nuevo a que dediques 10 minutos de oración sin distracción y te vas a dar cuenta qué rápido se van esos minutos, qué rápido se va ese tiempo de platicar con el Señor. Su vida se caracterizó, la vida de Nehemías se caracterizó por ambos estilos de oración, no solamente tiempos de oración breve, aunque me imagino que lo hizo a través de su día, su trabajo. Él trabajaba, recuerda, para el rey. Me imagino que era un hombre muy ocupado, Nehemías. Pero Nehemías se puede caracterizar como un hombre que era un hombre de oración y usaba ambos, por decir así, maneras de oración o estilos de oración, esos tiempos de prolongados de oración con el Señor y también breves momentos de oración con el Señor. Todos sabemos que hay esos dos diferentes estilos, si lo puedo decir así. A mí me ha pasado. En veces estoy platicando con el Señor mientras estoy limpiando la cocina o preparando algo para la cena o limpiando la casa y otras veces manejando en rumbo a un lugar y otras veces hay una necesidad dentro de mí que necesito ese tiempo sin distracción y me meto en mi recámara o me escondo en el closet o busco un lugar, ¿verdad? Callado, sin distracción y platico con Él, oro, hablo, busco al Señor. Eso también es importante, esos tiempos prolongados de oración, ¿verdad? Durante ese tiempo de oración de Nehemías, yo me imagino que se fue formando un plan. Mientras Nehemías oraba por liberación, Dios empezaba a obrar y empezaba a demostrar y moldear el corazón de Nehemías para ver claramente la estrategia que el Señor tenía para el pueblo de Dios. Y eso es algo muy importante. Yo diría, punto número 1 hoy es, mientras oramos, Dios obra y trabaja en nuestro corazón. Lo puedes decir de esta manera, mientras oramos, Dios cambia nuestro corazón. Ponlo ahí, mientras oramos, Dios cambia, transforma, empieza a obrar en nuestro corazón y empieza a transformar nuestro corazón, empieza a cambiar nuestra manera de pensar y aún nuestra perspectiva. La oración trae transformación. Ese sería el punto número 1. La oración trae transformación, transformación a la situación, transformación a nuestro corazón, transformación a cómo vemos las cosas. La oración es muy clave y yo creo que por eso es tan importante aprender que aún en medio de una tormenta, en medio de una situación, en medio de un problema, lo mejor que podemos hacer es orar, es buscar del Señor, porque ahí empieza la transformación adentro primero y luego afuera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer capítulo 2 de Nehemías y voy a leer ahorita el versículo 1, empezando el versículo 1 hasta el 4, dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, dice Nehemías, y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, pon atención, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No estás enfermo, dice el rey. ¿Por qué? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, dijo el rey. Entonces temí en gran manera y dije al rey. Voy a pausar aquí antes de continuar al siguiente versículo. Al comienzo del capítulo 2 encontramos a Nehemías de nuevo sirviendo al rey, ¿verdad? Artajerjes y haciendo su trabajo, preparando el vino y él era el copero, ¿verdad? Al inicio parece ser como un día normal para Nehemías, ¿verdad? Está haciendo su trabajo, el vino ya estaba ahí, empezó a servir.
Y el texto aquí, el versículo, no nos dice si Nehemías entró ya con un plan ese día. Hoy voy a hablar con el rey. No nos dice eso el texto de la palabra aquí. No dice que él entró con un plan, ni siquiera nos dice si el peso de la situación que estaba pensando estaba sobre él o provocó un intercambio. No nos dice exactamente, pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que el rey se dio cuenta, algo aquí está distinto. Nehemías se ve triste. Y la tristeza de Nehemías llamó, ¿verdad?, la atención del rey en ese día. Pero debemos de observar que el versículo 2 nos dice que Nehemías tuvo temor. Dice la palabra que Nehemías dijo, entonces temí en gran manera. Y sabes, creo que eso es importante porque hay muchas veces donde tomamos ese paso de fe, estamos orando, estamos buscando del Señor, tenemos fe, pero experimentamos temor. Y yo quiero que me escuches claramente hoy. El temor es inevitable, el temor viene. Ahora, yo sé que su palabra dice, ¿verdad?, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, pero Dios nos ha dado el espíritu de amor, poder y dominio propio. Yo sé que su palabra dice eso, pero a la misma vez yo veo en diferentes vidas de hombres y mujeres de Dios en la palabra de Dios que han tenido temor. Entonces yo te quiero animar, si se puede decir así, que aunque tú tienes fe en el Señor, el temor en veces viene. Y eso no quiere decir que Dios no está a tu lado. Eso no quiere decir que, ¿dónde está tu fe? Te falta la fe. Es sencillamente, somos seres humanos que en veces en medio de ese momento que estamos creyendo en el Señor pueden venir esos temores. Pero aquí vamos a ver cómo podemos reaccionar o cómo podemos actuar aún cuando tenemos temor, ¿ok? Entonces, bueno, dice, Nehemías estaba en una posición donde le entró el temor, ¿verdad? Aterradora, se puede decir, con uno de los hombres más poderosos del mundo en ese momento. Este era el rey de Gran Babilonia y era un hombre poderoso, pero Nehemías sabía que tenía que actuar. Él sabía que tenía que actuar. Él sabía que ya era hora para pedir ayuda, por decir así. Entonces, aquí hay un ejemplo perfecto, que aunque tengas miedo, lo vas a hacer de todos modos, ¿verdad? Nehemías tenía temor, pero no dejó que ese temor le impidiera seguir a donde Dios lo estaba guiando. A veces seguir a Dios no es el camino más fácil, pero podemos traer nuestro temor a aquel que es más grande que cualquier temor o situación que enfrentemos. Amén. ¿Alguien puede decir amén y decir, mi Dios es más grande? ¿Por qué no lo chateas ahí? Mi Dios es más grande que mi temor, más grande que mi preocupación, más grande que mi problema, más grande que mi ansiedad, más grande que la montaña que estoy enfrentando, más grande. Mi Dios es más grande. Y aunque Nehemías tuvo temor, él decidió creer eso, decidió creer que aquel, mi Dios, es más grande que aún este temor que siento en este momento. Y Nehemías decidió actuar, ¿verdad? Actuar. Podemos poner nuestro temor a los pies de Cristo y seguir adelante con la fortaleza de nuestro Dios. Y eso es exactamente lo que Nehemías hizo. Voy a continuar en la palabra de Dios. Nehemías 2 y ahora el versículo 3, ¿verdad? Al 4 dice, entonces temí en gran manera y dije al rey, en otras palabras, tuve temor, pero aún así lo hice, actué de todos modos. Entonces tuve temor de gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Aquí el rey prácticamente le está diciendo, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué cosa me estás pidiendo? Entonces oré al Dios de los cielos. Espérame un momento.
párale por un segundo, como dicen por ahí. Espérate, ¿verdad? Nehemías está hablando con el rey. Está delante del hombre más poderoso del mundo en ese momento. Y aquí dice que Nehemías le está tratando de decir al rey por qué está triste su rostro. Pero aquí hay un breve entre paréntesis, ¿verdad? Por decir así. Y el versículo 4 nos dice que me dijo el rey, ¿qué cosa pides? El rey te está haciendo una pregunta. Y Nehemías, en lugar de contestar al rey, tiene una conversación con el Señor. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías actuó en ese día anticipando la fidelidad de Dios, pero en ese momento se dice que entonces oré al Dios de los cielos. Había orado todos estos 4 meses, pero en medio de su conversación con el rey decide orar al Dios de los cielos. Ahora, me imagino que fue una oración rápida, fue una oración de unas breves palabras, ¿verdad? Pero aún así quiero recalcar eso porque quiero que veas cómo Nehemías realmente es un gran hombre de oración. Nehemías actuó, aunque tenía temor, actuó, pero actuó anticipando la fidelidad de Dios. Mientras leemos su historia, me recuerda también la historia de Esther, ¿verdad? La reina Esther, quien también fue valiente e hizo una petición enorme ante el rey de Persa. Esther se presentó, ¿verdad? Sabemos su historia y así como Dios había puesto a Esther en el momento oportuno, Dios había puesto a Nehemías justo en el momento oportuno, donde estaba en una posición de gran influencia para un momento oportuno. Dios no nos necesita realmente para llevar a cabo su plan soberano y sin embargo, Él desea usar tu vida y usar mi vida. Y es lo que hizo con Esther y es lo que hizo con Nehemías. Deseaba usar a este varón, a este hombre, con su gracia y su favor. Y Él nos invita a ser parte de su historia. Dios te está invitando a ti a ser parte de su historia. ¿Sabes? Tu nombre, tu historia, tu vida está siendo escrita aún en este instante. Nuestras vidas están siendo escritas en su historia, en la gran narrativa, por decir así, de lo que Dios está haciendo ahora en el 2021. Y Él está buscando a hombres y mujeres, así como tú y yo, y así como Nehemías y Esther, para escribir su historia, para llevar a cabo su gran plan. Pero quiero que notes de nuevo, nota de nuevo que aun cuando tenemos temor, tenemos que actuar. Tenemos que creer en nuestro Dios, tenemos que anticipar que Él va a ser fiel. Y aún más, ese sería mi punto número 2 en este día. Actúa anticipando la fidelidad de Dios. Sí, toma tu tiempo para orar, sí, toma tu tiempo para buscar del Señor y estar en su presencia, pero cuando ya Él te ha llamado a hacer algo, tú tienes que actuar anticipando la fidelidad de Dios, porque Él es un Dios fiel. Él no miente, dice su palabra, y Él no cambia de mente. Así que yo te invito a, si tú estás creyendo al Señor en algo grande, ora grandemente, ora, pero luego no permitas que el temor te detenga y actúa anticipando la fidelidad de Dios. Dios es grande, amén. Dios es grande y Dios es fiel. Después de que Nehemías declara su lealtad al rey y explica la situación, llegamos al final del versículo 4, que es lo que estábamos leyendo en ese momento, ¿verdad? El rey le pregunta claramente a Nehemías, ¿cuál es tu petición? Y ahora es el gran momento para Nehemías, para que Nehemías le diga, ¿verdad? Exactamente lo que él le está pidiendo. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, dice su palabra. Increíble, ¿verdad? Que Nehemías escoja tener un momento más de oración, por decir así, para ahora decir lo que necesita. Entonces, el rey le pregunta, ¿verdad? Claramente, ¿cuál es tu petición? Y ahora es el gran momento. Nehemías estaba a punto de hacer
una petición atrevida. Pero antes de pedirle al rey, le pide algo a Dios primero, ¿verdad? Dice que él miró a los cielos y oré al Dios de los cielos. Increíble que él escoge de nuevo, antes de hacer una gran petición al rey, le pide algo a Dios primero. En un instante, Nehemías vuelve su corazón hacia el cielo y ora. No se nos dice exactamente, ¿verdad?, qué es lo que él le dice al Señor, al Dios de los cielos en esa oración, pero me puedo imaginar que en solo unas breves, pocas palabras, en su corazón, Nehemías le está pidiendo al Señor, a Dios, que le ayude en ese momento. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, han habido momentos donde en ese instante, ya sea a una persona que me está comentando su situación, o a lo mejor alguien en el teléfono que me está pidiendo ayuda, o a lo mejor una plática con mis hijos, ¿verdad? Una situación difícil que ellos están enfrentando. Oh, no sabes cuántas veces debajo de de mi lengua, aún sin decirlo enfrente de esa persona, le estoy pidiendo ayuda al Señor. Y me imagino que eso fue lo que le pasó a Nehemías. Tiene al rey delante de él, le está diciendo qué es lo que necesitas, y me imagino que Nehemías ahí murmurando debajo de su boca le está pidiendo ayuda a Dios. Hace una breve oración y le pide ayuda a Dios. La breve oración que Nehemías oró es evidente para mí de una vida de oración. Él tenía ese estilo ya. Él ya tenía ese hábito de orar en todo momento y en toda situación. Nos muestra que Nehemías amaba estar en la presencia de Dios, amaba platicar con Dios, tener ese tiempo alargado, prolongado en su presencia. Nehemías pasaba tiempo extendido, me imagino, en la oración, buscando al Señor, y también se dedicaba a tener esa comunión con el Señor. Era tan dependiente, se puede decir, él dependía del Señor en momentos, y realmente en todo momento, pero yo veo que en el momento que Nehemías estaba aquí delante del rey, pudo haber sido un momento de ansiedad, de mucho temor que lo paralizaba, pero él escogió en su debilidad orar brevemente al Dios de los cielos. Y yo te quiero invitar de nuevo, te reto a que tomes tiempo para platicar con el Señor. Y no solamente en momentos de emergencia, pero momentos en donde te encuentras buscando de Él sin la distracción. La oración y el tiempo en la palabra, yo creo que son momentos que le demuestra al Padre Celestial que lo necesitamos, que lo anhelamos, que lo queremos, que lo amamos. Mi suegra fue una gran mujer de oración, y me acuerdo cuando ella nos llamaba a mí o a mi esposo juntos o separados, y tantas veces que ella nos decía: fíjate que esta mañana me desperté y todavía estaba en mi cama, pero me puse a platicar con el Señor. Y me encantaba cuando ella lo relataba de esa forma. Ella tenía esa comunión con el Señor constante, platicaba con el Señor. Aún más, ella también le gustaba orar en las noches, ya después que todo estaba en silencio y ya las luces apagadas. Ella dice que ella nos contaba como ella en su cama en la madrugada se despertaba y se ponía a platicar con el Señor, a hablar con Él. Aún más, grabó un canto que hace tiempo atrás, cuando hice el estudio de Orando por tus hijos, compartí ese canto al final de ese estudio, y era uno de los cantos favoritos míos que mi suegra grabó como gran artista y directora de alabanza. Y era un canto tan íntimo. Me acuerdo que sus palabras, ese canto, me penetraban cada vez que lo escuchaba. Y una de las partes favoritas de ese canto decía: qué precioso es orar en la noche, cuando todo en silencio ya está. Y luego dice: y sentir las caricias de Cristo, donde todo en silencio ya está. Y bueno, ahí sigue el canto, ¿verdad? De cómo ella decía que le contaba ahí sus problemas. En ese momento de debilidad, ella buscaba de Dios, ella conectaba con su Padre Celestial y sentía las caricias de Cristo, y sentía como Él era el único que la entendía.
Oh, cómo ministraba ese canto a mi corazón. ¿Por qué? Porque así es la oración. La oración no solamente es nosotros hablar y pedir y pedir y pedir. La oración es también recibir, es escuchar lo que Dios me quiere decir en este momento. Aún más es escuchar sus palabras de fe, sus palabras de esperanza, sus palabras de consuelo, que me dice, aquí estoy, Andrea, no estás sola. Te estoy escuchando, yo te voy a dar fortaleza, yo te voy a dar ánimo, yo te voy a dar sabiduría, discernimiento para saber qué decir cuando se presente esa oportunidad, ese momento. Oh, la oración es más que escucharte hablar. La oración también es escuchar de Él y permitir que su presencia te ministre. Así que de nuevo, te reto esta semana a que te dediques unos 10 minutos y si terminan siendo media hora a una hora, gloria a Dios. Pero no quiero poner presión, sencillamente te quiero abrir la oportunidad, la invitación a que hagas ese tiempo de oración. Bueno, regresando, ¿verdad? Nehemías es un gran ejemplo de un hombre que era consciente de su necesidad y por eso él dependía en todo momento, aún en el momento que estaba enfrente del rey. Él buscó brevemente del Señor, miró al cielo y oró, dice su palabra. Pero mayor ejemplo es el ejemplo de que el Dios de Nehemías lo respaldó. Nuestro Dios es un Dios que se preocupa por nuestras necesidades. ¿Por qué no lo chateas ahí? Mi Dios se preocupa por mí. Mi Dios se preocupa por mí. Nuestro Dios se preocupa por nuestras necesidades y también anhela no solamente ayudarnos, pero equiparnos en ese momento de decisión, en ese momento que estás pasando, donde necesitas ser fortalecido. Dios te quiere equipar. Dios estaba listo para contestar la oración que sucedió en ese instante en el corazón de Nehemías, el corazón de su hijo, y nuestro Dios hará lo mismo por ti. Escúchame bien, Dios quiere contestar cada petición de tu corazón. Aún más, su palabra dice que Él anhela contestar nuestras oraciones, que todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Él contestará. Tú tienes que creerlo, tienes que verlo dentro de tu corazón aún antes de que se manifieste. Tienes que ganar la batalla dentro de tu corazón. Si tú estás creyendo por provisión, tienes que darle gracias, Señor, que vas a proveer. Si tú estás creyendo por restauración en tu matrimonio, dale gracias, Señor, que mi matrimonio es restaurado. Tienes que verlo ya. Tienes que verlo ya dentro de tu corazón. La batalla se gana aquí adentro primero. Y sabes, una de las cosas que mi suegra nos enseñó y que aprendí tanto de ella en la oración, ella tenía una agenda de oración, tenía todo un cuaderno, por decir así, lleno de sus peticiones. Pero después de que lo pedía, ¿sabes qué hacía? Buscaba revistas y buscaba algo que representaba eso que ella estaba pidiendo. Por ejemplo, si estaba creyéndole a Dios por un nuevo hogar, una casa, ella iba y cortaba de una revista una casa linda y lo ponía en su agenda de oración y decía, gracias, Señor, por mi nueva casa. Y ella lo veía con esos ojos de fe. Si ella estaba creyendo por un hijo que a lo mejor andaba un poco desviado, y estaba creyendo y peleando la batalla de que ese hijo o esa hija iba a regresar a los pies de Cristo. Ella buscaba, qué sé yo, una foto de una persona adorando al Señor y lo ponía en su agenda de oración y decía, gracias, Señor, que mi hija te va a servir, que mi hijo va a regresar a ti. Eso es orar con fe. Eso es orar anticipando la fidelidad de Dios. Eso es orar y creyendo que el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios de Andrea, Meni y qué sé yo, Gladys, Nancy, Paloma, José, cada uno de ustedes que están ahí. Dios es fiel y Dios va a ser el mismo Dios que leemos en la Biblia, es el mismo Dios que tú tienes a tu lado. Amén. Isaías 65:24, escríbelo ahí. Isaías 65:24 dice esto: les responderé antes que me llamen. ¿Escuchaste? Les responderé
antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Qué increíble promesa, aun cuando estén hablando, dice, de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Dime si la palabra de Dios no nos confirma que Él desea contestar tus peticiones. Esta escritura nos da un vistazo, por decir así, al carácter de Dios, que responde antes de que llamemos, que escucha aun cuando estamos hablando y quiere adelantarse y contestar. Sin embargo, ¿sabes qué? Él anhela que tú tengas ese tiempo con Él, esa comunión, tener ese tiempo especial de solo tú y Él. Y déjame decirte, el domingo no debe ser el único momento que tú apartas para el Señor. Claro, el domingo es especial, lo celebras con otros hermanos en Cristo, pero déjame decirte, Él se deleita cuando tomamos ese tiempo prolongado con Él, platicando en esa oración y estudiando su palabra. Bueno, se me está acabando el tiempo y quiero continuar en el versículo 5. Nehemías 2:5 dice, viva el rey. Aquí ahora entonces recuerda, antes de este versículo, el rey le pregunta, ¿qué necesitas? Y la palabra de Dios nos dice que Nehemías brevemente ora, mira, pidiéndole ayuda al Dios de los cielos y ahora le está contestando al rey. Nehemías ahora le contesta al rey, versículo 5, y dice, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Versículo 4, el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios de los cielos, ¿verdad? Contesté, sí, al rey le agrada, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Versículo 6, el rey con la reina sentada a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia del occidente del río Eufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, híjole, aquí ya Nehemías, yo creo que el temor se le fue, ¿verdad? Ahora, en ese momento que él pidió ayuda al Señor, me imagino que el Espíritu Santo vino y lo respaldó, ¿verdad? La fortaleza de Dios estaba dentro de él y de pronto entró una valentía dentro de él, porque no solamente le está diciendo por qué está triste, pero ahora le está pidiendo ayuda al rey, le ha pedido que le permita regresar a su patria, por decir así, a reconstruir esa ciudad y luego le pide que le dé una carta. Dice, además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. Entonces le está pidiendo ayuda, que le dé cartas para que le permitan viajar sin peligro. Luego le pide que le dé cartas para que le den recursos. Madera, eso va a costar dinero. ¿De dónde iba a sacar el dinero Nehemías, verdad? Él reconoce que necesita ayuda y que necesita recursos. Dice, con instrucciones de suministrarme madera, la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Ay, ay, ay. De nuevo, aquí está Nehemías contestando con confianza de que el Rey de Reyes no solamente está con él, pero va a contestar su petición. Le pidió las cartas para viajar sin peligro, las cartas para tener recursos, dinero, la madera, no solamente para el templo, reconstruir el templo, pero para reconstruir las murallas y para construir su casa. Entonces el rey concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Yo creo que por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Acabamos de escuchar la oración espontánea de Nehemías en la corte, en medio de donde está presente del rey. Y la vida de oración de Nehemías fluyó en un momento donde necesitaba que Dios obrara con poder y a la misma vez nos anima a ti y a mí a vivir esa clase de vida, a tener esa clase de estilo de vida de oración, que estamos tan conectados con el Señor en todo tiempo que realmente nunca nos desconectamos, ¿verdad? Ahora llegamos a la petición de Nehemías ante este rey y es una petición grande, ¿verdad? Aunque no estamos seguros si Nehemías había planeado pedir ayuda al rey ese día, por lo menos podemos asumir que había estado pensando y planeando de qué es lo que él iba a necesitar, cómo se iba a arreglar esta situación. Los meses de oración, yo creo, obviamente, también habían incluido tiempo dedicado a pensar en cada detalle de cómo Dios iba a formar este plan. Yo me imagino que Dios empezó a pintar el cuadro en la mente y en el corazón de Nehemías de lo que tenía que suceder para poder reconstruir. Y entonces, cuando la oportunidad se presentó para que Nehemías hiciera esta petición tan audaz ante el rey, ya estaba listo, ya el plan estaba formado, por decir así, y le pidió al rey que le permitiera regresar y reconstruir la ciudad y esos muros. Nehemías presentó, ¿verdad?, todos los detalles cuidadosamente de cuánto tiempo iba a tomar, cómo funcionaría, y luego tomó su petición aún más profundo, pidiéndole al rey que lo enviara con esas cartas y con esos recursos. El rey, lo increíble de todo esto es que el rey le dijo, ok, imagínate, supuestamente Nehemías debe de estar sirviendo al rey, no lo opuesto, pero aquí si te das cuenta, el rey ahora le está sirviendo, por decir así, ayudando a Nehemías, dándole sus recursos, su autoridad, dándole su dinero, porque esa madera le pertenecía al rey para sus cosas, no para las cosas de Nehemías. Pero como te das cuenta, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. A Él no lo detiene nadie y nada. Dios es soberano y Él realmente tiene la última palabra. El rey le concedió esa petición a Nehemías y esta sección termina con una declaración que Nehemías dice: todo esto sucedió porque la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir esa vida donde aunque enfrente situaciones difíciles, aunque enfrente cosas que parecen imposibles para mí, para un ser humano, yo reconozca que la mano la mano bondadosa y soberana de Dios está sobre mí. Estos versículos son un recordatorio, querido, querida, para nosotros de cómo Dios funciona. Así trabaja nuestro Dios. Él trabaja soberanamente en toda situación. Él no tiene límite. Él no tiene barreras que lo detienen. Si Dios puede cambiar el corazón de un rey extranjero, que ni siquiera era el rey de Nehemías, era un rey extranjero, ciertamente puede cambiar la situación que tú te encuentras hoy. Nehemías había orado oraciones audaces. Me imagino que cuando Nehemías oró durante esos 4 meses, él oraba ferventemente. Recuerda, la oración tiene que ser, no te puedes dar por vencido, tiene que ser audaz, tienes que permanecer, no darte tan rápido. Ay, lo oré una vez y no contestó. No te des por vencido. Y Nehemías pidió cosas audaces a Dios primero y luego se lo pidió a este rey. Y Dios, como puedes ver, respondió. Aún más, declara eso conmigo. Mi Dios responde. Mi Dios responde. Cuando miramos esta situación, no podemos evitar que la mano de Dios estaba en cada detalle, desde la audacia y la valentía de Nehemías hasta el favor con este rey Artajerjes. La única explicación de que todo funcionó, como lo vemos aquí en su palabra, es que Dios estaba detrás de todo eso. Él estaba obrando. Y no deberíamos de sorprendernos por el trabajo soberano que Dios hizo aquí. ¿Sabes por qué? Porque su palabra nos los dice una y otra vez. Aún más, escribe ahí Proverbios 21. Ya terminamos aquí. Proverbios 21, versículo 1 nos dice esto.
El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Dios quiere. Lo guía por donde Dios quiere. Así es el corazón de un rey, como el arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Dios puede cambiar el corazón de los reyes y Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona. Eso quiere decir que Él puede hacer posible lo que es imposible. Mi Dios puede hacer posible lo que es imposible. Al final, Nehemías reconoció, ¿verdad?, que estos eventos milagrosos no era su propia fuerza, no era porque soy tan inteligente y porque sé hablar con un rey. Nehemías le dio toda la gloria a Dios. Él reconocía y atribuyó que su gran éxito era solamente porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Trabajamos para la gloria de Dios y no por nuestra gloria. Le servimos no porque queremos ser reconocidos, le servimos porque hay un desbordamiento de agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no le vamos a obedecer? ¿Cómo no le vamos a obedecer al Señor? Traemos nuestro humilde servicio a Él y Dios se encarga de hacer lo supernatural. Nosotros hacemos lo natural, Él hace lo sobrenatural. De nuevo, hacemos nuestra parte, la parte natural, y Dios hace las cosas sobrenaturales. Él nos elige, ¿verdad? Él decide usar nuestras vidas y eso es maravilloso, que Él decida usar vidas como tú y yo, con debilidades, con errores, pero Él nos ama tanto y cuando Él ve que sus hijos confían en Él, ponen sus ojos en Él, Él nos respalda. Nehemías encontró el favor de Dios. Encontró el favor ante los ojos de este rey, pero fue el Rey de Reyes cuyo poder y gracia soberana se demostró en ese día. Y ese mismo poder de Dios que está obrando, que obró en el corazón de Nehemías, está obrando en nuestros corazones como creyentes. ¿Lo crees? Porque su palabra lo dice, nuestro Dios es poderoso y fuerte y sus planes, escúchame, sus planes nunca se ven frustrados. Sus planes nunca son detenidos por el hombre, nunca, porque Dios es soberano. Aún más, escribe esta escritura, que es una de las últimas que te voy a dar, Job 42:2. Job 42:2 dice, reconozco tu gran poder, Señor. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Nadie. Chatéalo ahí conmigo. Nadie detiene al Señor. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Lo estoy leyendo de la traducción lenguaje actual. Nehemías oró oraciones grandes. Nehemías oró oraciones audaces, llenas de valentía, llenas de confianza en Dios, y Dios le dio aún más de lo que él pidió. Podemos confiar que el Señor hará lo mismo contigo en este día. Dios puede hacer más de lo que tú piensas que Él puede hacer, más de lo que tú piensas. Con esto concluyó Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Él es bueno, Él será bueno y Él continuará siendo bueno. Amén. Así que gracias en este día, pero antes de despedirnos, quiero decirte algo, quiero animarte que esta semana, si tú estás creyendo al Señor por algo imposible, yo quiero que practiques lo que acabamos de aprender de Nehemías. Sigue orando, sigue creyendo, aun cuando viene el temor. Recuerda que Nehemías tuvo temor, pero aún así actuó anticipando la fidelidad de Dios. Sigue creyendo, sigue dando gracias. Si quieres hacer lo que te compartí, como hizo mi suegra, empieza tu agenda de oración, empieza a escribir tus peticiones y luego empieza a darle gracias. Y si necesitas buscar esa foto para verlo con tus ojos físicos, pero más importante, verlo con tus ojos espirituales, empieza a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese nuevo trabajo. Gracias a Dios por esa contestación que estás anticipando la fidelidad de Dios. Quiero darte estos últimos versículos, que los escribas y quiero que los leas esta semana y quiero que mires estos versículos
como esos versículos, escríbelos y luego escribe cómo esos versículos específicos te están dando confianza en el Señor. El primero es el que terminé de leer, Efesios 3:20. El segundo es Job 4:21. El tercero es Salmos 135:6. Luego quiero que escribas Isaías 46:8 al 11. Creemos en un Dios grande, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que nadie puede impedir llevar a cabo sus planes. Dios es fiel. Y ahora quiero orar contigo, quiero que me acompañes, quiero interceder por... Hay tantas necesidades y tantas peticiones que hemos recibido, pero ahorita me viene a la mente unas peticiones que han llegado en estos últimos días. Una de ellas llegó esta mañana. Ayer recibimos también varias peticiones después del servicio, pero quiero que te unas conmigo. ¿Está bien? Si estás en un lugar donde puedes levantar tus manos, quiero que lo hagas. Quiero que ahí donde estás empieces a darle gracias al Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias primero que todo por tu palabra. Gracias por lo que has enseñado en este día, Señor, a través del libro de Nehemías. Te damos gracias, Señor, que podemos confiar. Podemos venir a ese trono de gracia, dice tu palabra, confiadamente, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios que desea ayudarnos en momentos de necesidad. Tu palabra dice que podemos entrar al trono de gracia confiadamente para recibir la ayuda que necesitamos, Señor, en ese momento de necesidad. Y en este momento venimos ante ti, Señor, por estas peticiones que hemos recibido. Peticiones, Señor, con personas que han recibido reporte de cáncer, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame ahí donde estás. Empieza a interceder. En el nombre de Jesús cancelamos esta enfermedad llamada cáncer. En el nombre de Jesús reprendemos esta enfermedad y declaramos sanidad sobre ese vientre, sanidad sobre ese pecho, sanidad sobre esos pulmones. Son diferentes cánceres que nos han reportado. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Tu palabra dice que tú eres el Dios que da vida a los muertos. Señor, da vida a esos órganos. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y vida. Señor, tu palabra dice que tenemos poder en nuestra lengua de vida o de muerte, y decidimos en este instante usar nuestra lengua para declarar vida sobre cada una de esas personas que han pedido petición de oración sobre sanidad del cáncer. Señor, cancelamos la obra del enemigo, cancelamos cada plan de ataque del enemigo. Tu palabra dice que nadie puede impedir y llevar a cabo tus planes, Señor. Tus planes son buenos para estas personas. Tus planes y pensamientos son de cosas llenas de esperanza y de paz, Señor, y de buena voluntad, Señor. Declaramos sanidad sobre estas personas en el nombre de Cristo Jesús. Si tú tienes una enfermedad, quiero que pongas tus manos en este instante, en esa área, en esa parte de tu cuerpo. Declaramos sanidad, Señor. Venimos en contra de la diabetes, venimos en contra de dolores de espalda, venimos en contra, Señor, de problemas de la presión alta. Venimos en contra, Señor, de organismos que no están funcionando como deben de funcionar, y declaramos el poder del Espíritu Santo obrando en este momento para sanar, tocar cada cuerpo, Señor. Falta de oír, en el nombre de Jesús, sé sano, oídos abiertos, en el nombre de Jesús. Oh, te damos gracias, Señor, que tu palabra dice que tú eres ese Dios que da vida a los muertos y llamas las cosas que no son como si fuesen. Así que llamamos en este momento cuerpos sanos, cuerpos llenos de salud divina. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos en esta noche, Señor. También oramos por familias que han pedido oración por sus hijos, familias que han pedido oración por sus cónyuges, por sus familiares, Señor. Algunos adictos al alcoholismo, otros adictos a fumar, otros adictos a drogas. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú quebrantes cada cadena de atadura, cada cadena de adicción. En el nombre de Jesús hay poder. Tu palabra dice que hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, Señor. Y tu palabra dice que todo lo que pedimos conforme a tu palabra,
tú lo contestas, tú lo respaldas, tú nos escuchas. Aún más, antes de decir nuestra petición, tú ya lo sabías y lo contestas, Señor. Así que declaramos de una forma u otra que tú alcances a cada uno de esos familiares que han pedido petición por sus seres queridos. Alcánzalo, Señor. Llega a ser conocido en sus casas, que salvación llegue a la casa de cada uno de estas peticiones, de estas personas que han pedido, Señor, por sus seres queridos. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria a ti, como Nehemías lo hizo. Reconocemos que es el favor de Dios en nuestras vidas que está obrando, es la gracia de Dios en nuestras vidas que está trabajando y peleando la batalla detrás de la cortina, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por ser un Dios fiel. Anticipamos tu gran fidelidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todos dicen amén, 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 así sea. Oh, hermano, hermana, yo te quiero animar que esta semana de nuevo hagas ese reto. Ora 10 minutos sin distracción. Si son más, gloria a Dios, pero aparta, decide de antemano a qué hora lo voy a hacer, a qué hora voy a empezar a orar, para que lo puedas hacer como una rutina, para que hagas ese hábito de oración. Y luego quiero que escribas, busca esos capítulos, esos versículos que te di: Job 4:21, Efesios 3:20, Salmos 135:6, Isaías 46:8-11. Escribe esas escrituras y luego quiero que escribas cómo esas escrituras te dan confianza en el Señor por lo que estás creyendo. Vamos a ver grandes cosas, yo lo creo. Juntos vamos a ver al Señor contestar. Si tienes una petición, te quiero invitar a que lo envíes esa petición enviando un texto a nuestro teléfono 714-465-1611. Cada semana tenemos un grupo de oración que se reúne con la hermana Miro, y también tenemos un grupo de oración específico por los hijos con la hermana Paloma. Todo eso lo puedes encontrar en nuestras redes sociales, donde anunciamos eso. Pero también, si tienes una petición, queremos orar por ti. Escribe tu petición, envíalo por un texto a nuestro teléfono 714-465-1611. 465-1611, y permítanos orar contigo. Queremos ver y creer juntos y ver la manifestación del poder de Dios. Así que gracias de nuevo por conectar. Por favor, si no lo has hecho, comparte este enlace, invita a alguien más que quiera conectar la próxima semana. Y por cierto, hablando de la próxima semana, no llegamos a demostrar nuestra plática con esas 2-3 personas que les mencioné, donde vamos a interactuar, pero los vamos a tener con nosotros el próximo lunes. Así que el próximo lunes tendré a estas 2-3 personas que van a platicar, intercambiar un poco de lo que hemos aprendido hasta ahora de estos 2 capítulos del libro de Nehemías. Así que de nuevo, no te lo pierdas. Nos vemos el próximo lunes, 7:30 de la noche. Dios te bendiga.